Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya con el patrón de Fiona. Estaremos haciendo su cuerpo, los brazos, las piernas y a ver si nos da tiempo de hacer todo hasta el cuello. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar haciendo los brazos, así que hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos, cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos esto 2 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 9 puntos. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la 24, vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Al terminar cortáis la hebra, no hace falta que dejéis hebra demasiado larga porque luego lo vamos a unir tejiéndolo en el cuerpo y tenemos que hacer 2 brazos iguales. Y ahora continuamos con las piernas. Entonces para las piernas comenzamos levantando 9 cadenas. Después de las 9 cadenas vamos a hacer en la primera cadena un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos, en la última cadena que nos queda vamos a hacer de nuevo un aumento. Y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 7 puntos bajos. Terminamos la vuelta con un total de 17 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 17 que tenemos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto más. De la 9 teníamos 17 puntos bajos en la vuelta número 9, entonces vamos a hacer uno más, que serían 18, pero este no cuenta, es solo para recorrer. Ahora giramos el tejido y no hace falta que levantemos ninguna cadena. Vamos a empezar saltando el primer punto y a partir del segundo vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de esos 6 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo más. Terminamos la vuelta con un total de 7 puntos. Giramos el tejido, no hace falta que levantemos ninguna cadena ahora tampoco. Y comenzamos saltando el primer punto y a partir del segundo vamos a hacer 4 puntos bajos. Después de los 4 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo más y terminamos con un total de 5 puntos. Volvemos a girar el tejido y en la vuelta número 12 de nuevo saltamos el primer punto y a partir del segundo vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto más. Tenemos un total de 3 puntos en la vuelta número 12. Giramos el tejido, ahora levantamos una cadena para poder tejer ahí en ese primer punto y vamos a hacer alrededor de todo este tejido 15 puntos bajos. Entonces vamos a comenzar haciendo estos 3 que hay por aquí detrás, 1, 2 y 3. Ahora en este lateral de aquí vamos a hacer 2 puntos bajos por ahí por donde podáis. Ahí tenemos uno más y otro, son 5 en total llevamos. Ahora vamos a hacer todos estos que hay por aquí delante, que son un total de 8 puntos más. Y ahora vamos a hacer otros 2 en este otro lateral de aquí. Y así tendremos un total de 15. Nos unimos en el primer punto y en la vuelta 14 y en la vuelta 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. Después de esta vuelta vamos a cortar un alambre. Yo he cortado más o menos unos 30 centímetros, después me sobrará un poquito y ya le recorto. Vamos a tomar por uno de los extremos la medida del pie, poniéndolo más o menos así. Tomamos la medida del pie para hacer el soporte y ahora le vamos a poner un poquito de cinta alrededor. Metemos el alambre dentro del pie y ya rellenamos un poco. Entonces ahora en la vuelta número 16 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución.
Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 14 puntos. Ahora desde la vuelta número 17 a la vuelta número 25 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. En la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer dos aumentos de medio punto alto. Entonces tomamos hebra, vamos al punto y vamos a hacer un medio punto alto y ahí mismo volvemos a tomar hebra y hacemos otro medio punto alto. Ahí tenemos el primer aumento. Y ahora en el siguiente punto volvemos a hacer un aumento de medio punto alto. Y ahora vamos a hacer dos puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 16 puntos. En la vuelta número 27 vamos a empezar haciendo dos puntos bajos, y después de los dos puntos bajos vamos a hacer dos disminuciones. Ahí tenemos una y dos. Después de las dos disminuciones vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y vamos a terminar con un total de 14 puntos. En la vuelta número 28 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer dos disminuciones. Una y dos. Después de las dos disminuciones vamos a hacer dos puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 29 vamos a comenzar haciendo dos puntos bajos. Luego de los dos puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 13 puntos. En la vuelta número 30 empezamos haciendo 3 puntos bajos, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que faltan para terminar la vuelta, y terminamos con un total de 14 puntos. Y ahora desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 35 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Así queda la primera pierna. Ahí rematáis y cortáis la hebra y tenéis que hacer otra pierna igual, con la única diferencia que en la segunda pierna vamos a hacer una vuelta más. En vez de terminar en la 35, vamos a hacer una vuelta más de 14 puntos, que es hasta la 36. Y ahora vamos a empezar con la unión de las piernas. Entonces, en la segunda pierna ya no cortáis la hebra, yo es que se me acabó el ovillo, por eso lo tengo así, pero no hace falta que la cortéis. Lo que vamos a ir haciendo son puntos bajos hasta que lleguemos al extremo, al interior del muslo, por aquí, hasta que lleguemos por ahí, al interior del muslo. Vamos a ir haciendo puntos bajos, recorriendo, cada uno los que le hagan falta. Una vez que llegamos ahí, al interior del muslo, comenzamos levantando 4 cadenas. Y ahora nos vamos a unir con la segunda pierna, así que quede parejito, ¿vale? Miráis ahí, nos metemos también en la parte interior del muslo de la otra pierna y nos vamos a unir haciendo los 14 puntos bajos que tiene la pierna alrededor. Ahí empezamos y vamos haciendo los 14 puntos que tiene. Después de los 14 puntos bajos de esta pierna, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas. Teníamos 4 cadenas, entonces hacemos un punto en cada una de las cadenas. Y después vamos a hacer los 14 puntos bajos que tiene la otra pierna. Vamos alrededor de la pierna haciendo un punto en cada punto de los 14. Después de los 14 puntos de la segunda pierna, de nuevo vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas, así por el otro lado de las cadenas. Ahí tenemos 3 y uno más, son 4. Y terminamos la vuelta
con un total de 36 puntos. Ahora en la vuelta número 2, porque empezamos a contar las vueltas otra vez desde la número 1, acabamos de hacer la 1, esta sería la 2, empezamos haciendo 8 puntos bajos, después de los 8 puntos bajos vamos a hacer un aumento y vamos a repetir 3 veces más lo de 8 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 40 puntos. Después de esta vuelta vamos a juntar los alambres así hacia el centro y los vamos a unir con un poquito de cinta o lo que tengáis. Y ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8, vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. En la vuelta número 9 empezamos haciendo 8 puntos bajos y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 18 puntos bajos de nuevo hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 38 puntos. Ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 38 que tenemos. En la vuelta número 14 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. A ver, ahí está. Después de la disminución vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto, y de nuevo volvemos a repetir una disminución. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 36 puntos. Ahora ya le podemos meter el palito de plástico. Y desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Bueno, en mi caso son 7 porque vamos a empezar con la unión de brazos. Entonces fijaros que el brazo os quede bien en el lateral. Si tenéis que hacer más de 7 puntos o menos de 7 puntos, cada uno lo que os haga falta hasta que lleguéis ahí a esa esquina. Y ahora vamos a tomar un brazo y lo vamos a unir con 3 puntos bajos. Entonces, nos vamos a meter en cualquier punto por la parte de dentro hacia afuera. Ahí nos vamos a pinchar, vamos a tomar el punto bien. Ahí. Y ahora vamos a ir al siguiente del cuerpo que esté sin tejer, que es este de aquí, y vamos a hacer un punto bajo pasando así por todo. Tenemos que hacer esto 3 veces. Ahí tenemos una, vamos a por la siguiente. Nos metemos en el siguiente punto del brazo, ahí, y ahora vamos al siguiente del cuerpo que esté sin tejer. Y ahí hacemos el segundo punto. Y ahora vamos al siguiente del brazo nuevamente y al siguiente del cuerpo que está ahí y hacemos un punto bajo. Y ahí tenemos unido el primer brazo. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos ya en el cuerpo, así que vamos a buscar el primero que esté sin tejer. Ese está tejido, vamos al siguiente, ahí. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta tener 15. Después de los 15 puntos bajos, vamos a unir el segundo brazo de la misma manera. Nos metemos en cualquier punto, desde dentro hacia afuera. A ver, ahí. Y vamos a tejer en el primer punto del cuerpo que esté libre. Ese está tejido, ahí en el siguiente nos metemos y hacemos un punto bajo pasando por todo igual que hemos hecho antes. Nos faltaría 2 veces más, así que vamos al brazo otra vez, metemos en el punto y vamos al siguiente del cuerpo, ahí hacemos el segundo punto bajo y ahora vamos al del brazo nuevamente y al siguiente del cuerpo. Y ahí tenemos los 3 puntos bajos y el segundo brazo ya está unido. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta, 8 o los que os queden a vosotros. Si habéis hecho más de 7 o menos de 7, pues os restarán los que sea. Pero terminamos igualmente con un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 5 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos.
Y fijaros que tenéis ahí la unión de brazos, a ver que no enfoca, ahí. Entonces no vayáis a tejer ningún punto de los que estén tejidos, iros ya al siguiente que está sin tejer y por ahí vais haciendo los 5 puntos bajos y la disminución alrededor de toda la vuelta. En la vuelta número 23 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 4 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 24 empezamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Después de esta vuelta tomáis un alambre, tomando así la medida de los brazos en cruz, y le vamos a doblar un poquito las puntas para que luego no se salgan por el tejido. Y ahora lo vamos a insertar en los brazos, en un brazo y en el otro, pasándolo por detrás de este palo de plástico, por detrás de este palito, para que luego el juego, cuando se levanten o se bajen los brazos, tenga más libertad. Lo pasamos así y ahí quedarían articulados los brazos. Entonces ahora en la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Después de los 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 26 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 27 empezamos haciendo un punto bajo nuevamente y a continuación hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Ahora desde la vuelta número 28 hasta la vuelta número 30 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Y esto lo vamos a dejar ya por aquí. Para hoy ya tenemos suficiente, así vamos con nuestra Fiona. En el siguiente vídeo empezaremos a hacer ya su cabeza y a ver qué más nos da tiempo de que podamos hacer. Así que bueno, como digo siempre, si os está gustando podéis dejarme un like o decirme algo en los comentarios, suscribirse al canal que es gratis y me ayuda un montón, y si queréis seguirme en mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Así que bueno, pues hasta el siguiente. ¡Chao, chao!